Hola amigos, estoy aquí para impulsarte a trabajar con estas combinaciones. Así que aquí tenemos una situación clásica que vamos a seguir con las bandas de Bollinger. También tenemos el oscilador estocástico. Aquí estoy teniendo una impresionante vista detrás de mí, como lo pueden ver. Así que vamos a seguir adelante. Consideramos el gráfico completo. Acá estamos trabajando con el dólar americano y la moneda de Bangladesh. Vamos a trabajar acá y vemos los toros. Se está prevaleciendo acá casi 30 candeleros. Como vemos, solo 20 en mi cuenta. Así que acá vamos a sumar más en la inversión. Vamos a trabajar ahora con $20. Así es, $20 acá. Y estoy listada para la opción de compra. Así que vamos. Genial, en este caso yo ya sabía que iba a suceder, así que vamos muy bien. Acá nos está proporcionando una buena velocidad. Así que vamos a ir a la tendencia y vamos a considerar una velocidad lenta en este caso. Ahora, no voy a esperar el mayor impulso, así que amigos míos, pasemos al siguiente. Esta vez tenemos el euro y la libra esterlina. Vamos a trabajar con él. Una gran vista, voy a considerarlo acá de nuevo todo el gráfico, echamos un vistazo. Y vemos acá algo ondulado. ¿Qué necesito ampliar acá esto? Y voy a mi inversión. Por ejemplo, acá tenemos $40. Ahí están acá. ¿Y qué más? Aquí debo considerar probar esto. De acuerdo con el oscilador estocástico con los verdes. Vamos. Una situación bastante irracional, porque acá el mercado se forma de forma caprichosa, se encuentra. Así que estos ingresos que tenemos acá, casi $70, y estoy muy satisfecha. Vamos a seguir adelante. Pasamos a la siguiente relación de divisas. Tenemos dólar canadiense frente al yen japonés. Muy bien, ¿qué pasa? Consideremos acá un nuevo gráfico. La situación en conjunto va bien. Así que hay una situación ondulada para los osos. Y vamos a trabajar con la tendencia local. ¿Qué tenemos que hacer acá? Una combinación de inversión para el próximo acuerdo. Vamos a la caja de inversión y aquí voy a trabajar con $70 y vamos con los rojos pendientes. Genial, eso fue una buena oportunidad. Una tendencia fácil, como ves, junto a las bandas de Bollinger. Acá más amplio, de acuerdo a las líneas exteriores. Y el estocástico nos muestra las señales perfectas para seguir en dirección. Sigamos adelante, busquemos algo interesante para nuestra relación de divisas. Dólar en el americano con real brasilero. Lejos acá, tengo que ver lo que está pasando, movimientos alcistas en el mercado. Y veo acá que tengo que volver a una tendencia local una y otra vez. Así que acá vamos a seguir trabajando. Hace mucho tiempo que no pruebo operar con estas opciones y ahora me gusta mucho. Vamos a la caja de inversión. Esta vez serán con $130. Ya sabes, en este caso voy a probarme con los verdes, así que pendiente. Eso fue estupendo, así que podemos seguir. Acá vamos teniendo muchos beneficios y eso me da mucha satisfacción. Sin embargo, fue bastante fácil. Así que acá el candelabro que está temblando. Tuve mi tiempo en este caso. Y acá está temblando. ¿Por qué? Vamos a ver la siguiente relación de divisas. Dólar americano y la libra egipcia.
90% de pago, también una buena oportunidad, podemos ejecutar el siguiente acuerdo, así que nos vamos a seguir moviendo. Amigos, quiero recordarles que ahora estoy desarrollándome activamente en mi comunidad comercial e invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para mejorarla. Allí publico mucha información útil sobre el comercio, consejos y trucos de vida para principiantes, análisis de estrategias, material de capacitación y señales comerciales de trabajo que puedo utilizar para las capacitaciones y prácticas posteriores para ganar dinero. Publico esto diariamente absolutamente gratis. Aquí hay algunos resultados de mis suscriptores, ya que fueron los primeros meses de capacitación de la comunidad que comenzaron a ganar un buen dinero e invirtieron todas mis señales de estos 6 años de experiencias. Puedes probarlo tú también y obtener buenas oportunidades. Entonces, si estás interesado en información actualizada y señales comerciales confiables, vaya a mi canal a través del enlace debajo de esta descripción de este video o por el código QR en la pantalla y continuemos. Vamos a considerar qué tenemos en este momento. Acá un patrón que podemos considerar como una especie de doble techo. ¿Qué les parece a ustedes? Lo llamaré doble problema. Eso no es el caso. Es una broma, claro que sí. Así que voy a seguir trabajando con el crecimiento de la vela. Necesito ampliar esto. ¿Y qué es lo que necesito? Ver qué está pasando según el oscilador estocástico. Amigos míos, como ven, tenemos una zona de sobrecompra justo acá. Y ambas líneas juntas nos proporcionan una situación que se está mostrando y va a ser algún tipo de crecimiento hacia arriba. Tal vez con la velocidad más lenta, así que voy a la inversión. Acá lo cambio hasta, vamos a poner $250 y ya está. Aquí tengo todo, pero revisemos cómo están los verdes. Echamos un vistazo con los verdes ahora mismo. Buen momento, eso me gustó, fue algo bastante natural donde logramos entrar. Siempre recuerda lo que te hablo sobre las reglas de la gestión del dinero, eso es muy importante. Así que, sigamos acá. No combinemos toda la cartera, así que vamos con una tercera parte, una pequeña parte. Dólar americano y la moneda de Bangladesh. Acá, ¿de qué se trata? Vamos a ver, tengo que considerar alguna inversión. Bueno, estamos teniendo una buena vista de movimientos, eso me gusta, y debería estar el mercado predominante con los osos. Y sigamos acá con algunas caídas. Seguiré esperando el próximo caso de los toros, que está más claro. Así que acá tenemos muchos mensajes, la tendencia alcista y la línea acá que nos señala el periodo de los toros. Seguiré mencionando acá y pensando con buena cabeza. Así que seguiré con la próxima opción. Esta vez serán $470. Creo que será muy bien. Y vamos a comprobar esta vez con los verdes. Así que vamos. Buena oportunidad. Entonces, ¿qué debo decir? Debemos escoger buenas oportunidades para seguir trabajando. En realidad no estoy haciendo acá nada, solo me siento y estoy teniendo un buen tiempo acá impresionante con todos ustedes, ¿verdad? Así que bueno, acá necesitamos un buen tiempo para negociar con las opciones binarias. Así que la primera vez acá, ¿qué más podría decir? Es suficiente charla. Así que vamos al grano ahora. Pasemos ahora a la siguiente relación de divisas. Esta vez vamos a trabajar con el euro y la libra esterlina. Acá, la libra de Gran Bretaña. La situación opuesta, en este caso debo decir que seguiré trabajando por los osos. La situación acá está creciendo.
Veo muchos casos por los que también podemos tener un gran beneficio y elegir con los osos. Así que acá, vamos a seguir esta vez con el siguiente color. Vamos a seguir con los rojos y veamos qué podemos conseguir. Vienen los rojos porque tuvimos una charla muy buena a seguir con la inversión. Así que aquí considero que será muy profesional, así que vamos a estar pendientes. Seguiré esta vez con $890. Y aquí estoy bastante segura. En este caso lo voy a considerar como una intersección del oscilador estocástico. Probemos con los rojos y sigamos adelante. Tenemos un resultado sorprendente, esto me gusta mucho de ver. El oscilador estocástico nos mostró la posición actual para ganar. Así que acá estas líneas nos estaban mostrando que van a tocar el punto más bajo del corredor y ya lo sabía. Así que acá veía con el rojo, tener un rojo en mi estocástico que me había dado mucho beneficio. En este caso vamos a caminar con la compilación clásica y eso me ayudará a tener más beneficios. Acá vamos con el indicador y el estocástico. Vamos a la última relación de divisas. Acá dólar canadiense y la moneda japonesa. Considerar acá toda la vista, chequeamos muy bien, analizamos. Es muy importante analizar el gráfico. En primer lugar tenemos que recordar acá todo el gráfico y encontrar un caso interesante para nosotros. Seguir adelante y vamos a seguir trabajando con nuestra siguiente relación de acuerdo a la cotización dentro del corredor de las bandas de Bollinger, porque aquí la mayoría de ellos están con ese mismo corredor. Así que bueno, ¿qué más tenemos? Seguimos el oscilador estocástico. También nos está mostrando acá de manera interesante el trabajo de dos líneas y están tocando el máximo alrededor de este corredor. ¿Qué parece acá? Creo que es una situación un poco de riesgo para mí. Así que voy a ir a mi inversión, esta vez acá, con $1,000 en primer lugar. Así que será suficiente, estoy tranquila, vamos a manejar bien la situación. Y por ejemplo acá la primera relación de divisas será el dólar americano y el real brasilero. De acuerdo con esto, es algo interesante. ¿Qué va a pasar acá? Si estamos ver de nuevo en la vista, podemos seguir. Seguimos mirando acá, chequeamos todo nuestro gráfico. Segundo, acá la tendencia bajista. Entonces estamos teniendo un tipo de historia. Bien, lo que tenemos acá, una inversión por supuesto. Y vamos a seguir por nuestro siguiente paso. Vamos a considerar el estocástico. Y acá que tengo que seguir para mostrar las líneas que están en la zona de esta situación. Aquí se trata de una reversión, así que vamos a estar pendientes de eso, de cuanto a los precios y los sentimientos. Así que vamos a seguir y esta vez lo vamos a intentar con una nueva opción pendiente, que vamos con la opción de compra en este momento. Eso fue estupendo, así que me encantó. Muy buena sesión de negociación la que tuvimos. Es sencillo obtener beneficios, así que esta es una forma muy buena de operar en las opciones binarias, así que me gustó mucho. Yo espero que te haya servido. Si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia que quieras saber, los espero en mi canal de Telegram, donde comparto información gratis para todos ustedes. Espero que esto les haya servido y nos vemos en la próxima. Adiós.